Buenas tardes, argentinos de bien. Lo que les voy a explicar hoy sobre los saberes previsionales de enero 2026 es absolutamente fundamental para que entiendan cómo funciona realmente el sistema y cómo esto impacta directamente en sus bolsillos. Miren, acaba de confirmarse oficialmente todo lo relacionado con los pagos de ANSES para enero de 2026. Y la realidad es que hay información que circula por ahí que está distorsionada o directamente es mentira. Por eso, como presidente de la Nación, tengo la obligación de explicarles con total transparencia qué es lo que van a cobrar, cuándo lo van a cobrar y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Fíjense que estamos hablando de millones de argentinos que dependen del sistema previsional. Y es fundamental que entiendan que cada peso que paga el Estado sale del esfuerzo de los contribuyentes. Digamos, no existe la plata gratis. Y cuando un político les dice que va a aumentar sin fundamento, lo que está haciendo es mentirles y comprometer el futuro fiscal del país. Pero acá hay algo que los va a sorprender. ¿Saben cuál es la diferencia entre lo que prometen los políticos populistas y lo que hacemos nosotros? Los populistas prometen sin tener, nosotros cumplimos con lo que tenemos. Y esto que les voy a contar va a cambiar la forma en que entienden el sistema previsional argentino. La realidad es que durante décadas los argentinos fueron estafados con promesas electorales que después se convertían en inflación. ¿Se acuerdan cuando prometían aumentos del 100% y después la inflación se comía todo? Bueno, esa época se terminó. Ahora tenemos un gobierno que dice la verdad, aunque duela. Antes de entrar en los números específicos, necesitan entender el contexto macroeconómico en el que estamos operando, porque esto no es casualidad. Lo que está pasando con los saberes previsionales forma parte de una estrategia mucho más amplia de transformación económica que está cambiando a la Argentina para siempre. La realidad es que en 2026 los jubilados y pensionados van a tener un aumento anual cercano al 5%. Pero acá hay que ser muy preciso con los números, porque el proyecto de presupuesto habla específicamente de una suba del 5,4%. Y esto no implica un aumento extraordinario que nosotros decidimos regalar desde el gobierno. Este porcentaje surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente que ajusta los saberes de acuerdo con la inflación medida por el índice de precios al consumidor del INDEC. Es decir, se trata de un mecanismo automático y no de una mejora adicional que otorgamos discrecionalmente. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque hay políticos y periodistas que todo el tiempo están tratando de confundir a la gente haciendo creer que los aumentos salen de la generosidad del gobierno de turno. No, señores, los aumentos están atados a una fórmula que nosotros respetamos escrupulosamente, porque creemos en las instituciones y en la previsibilidad. Pero acá viene algo que los va a impactar. ¿Saben qué pasaba con los gobiernos anteriores cuando no les convenía la fórmula? La cambiaban. ¿Saben qué hacían cuando no tenían plata para pagar? Emitían. ¿Y saben qué pasaba después? La inflación se comía todo y los jubilados terminaban peor que antes. Nosotros rompimos ese círculo vicioso perverso. En este contexto, ANSES va a aplicar en enero de 2026 un aumento del 2,47% sobre los saberes previsionales y las asignaciones familiares. Este será el primer ajuste del año y se calculó en base a la inflación de noviembre, que fue del 2,5%. El organismo utiliza dos decimales para realizar los cálculos, lo que explica la diferencia entre el índice de inflación informado y el porcentaje de aumento aplicado. Fíjense que cuando digo inflación del 2,5%, algunos dirán, bueno, pero eso sigue siendo alto. Y tienen razón. Pero cuando nosotros llegamos, la inflación corría al 1,5% diario. Es decir, en un mes teníamos más inflación de la que ahora tenemos en casi 2 años. Esa es la realidad de lo que heredamos. Miren, este ajuste va a alcanzar a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Pero acá hay una discusión importante que quiero que entiendan. El gobierno propuso desvincular las asignaciones familiares del índice de inflación, una iniciativa que va a ser debatida durante el tratamiento del presupuesto 2026. ¿Por qué planteamos esto? Porque entendemos que las asignaciones familiares tienen una lógica diferente a los saberes previsionales. Las asignaciones son una política social activa, mientras que las jubilaciones son derechos adquiridos por aportes realizados. Si se aprueba, esto podría modificar la forma en que se actualizan estas prestaciones en el futuro. Pero por el momento, el aumento del 2,47% se va a aplicar de manera general. Ahora viene uno de los puntos más complicados
y que más críticas genera, pero que necesito explicarles con total honestidad. El proyecto de ley del presupuesto 2026 contempla la continuidad del bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados de ANSES durante todo el próximo año. Este refuerzo económico va a seguir siendo una herramienta clave para complementar los ingresos de quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional. Sin embargo, el texto oficial confirma que el bono no va a tener actualizaciones, manteniéndose congelado en el mismo monto que rige desde marzo de 2024. Sé que esto genera preocupación y lo entiendo perfectamente. Significa que si bien el bono va a continuar pagándose mes a mes en 2026, no va a haber una recomposición frente al avance de la inflación. En la práctica, el poder adquisitivo de ese refuerzo se va a ver cada vez más reducido. Pero acá necesito que entiendan por qué tomamos esta decisión. Durante la campaña presidencial, yo fui muy crítico del esquema de bonos previsionales, calificándolos como medidas transitorias. ¿Por qué? Porque los bonos no son sostenibles en el tiempo y generan una distorsión fiscal enorme. ¿Saben qué es lo que pasaba con los bonos antes? Los gobiernos los usaban como herramientas electorales. Aparecían mágicamente antes de las elecciones, se multiplicaban sin criterio y después desaparecían o se convertían en más inflación. Era una estafa permanente a los jubilados. Nosotros decidimos hacer las cosas de manera diferente. No obstante, una vez en el gobierno optamos por mantener este adicional para evitar un deterioro mayor en los ingresos de jubilados y pensionados con menores haberes. En lo que va de nuestra gestión, el bono solo fue actualizado una vez, cuando pasó de 55.000 a 70.000 pesos en marzo de 2024. El presupuesto 2026 ratifica su continuidad, pero también confirma su congelamiento, y esto es parte de nuestro compromiso con el equilibrio fiscal. No podemos prometer lo que no podemos cumplir y no podemos generar déficit para financiar gastos que no tienen sustento en la recaudación genuina. Fíjense la diferencia conceptual. Los políticos populistas prometen bonos de 200.000,300.000 pesos y después, cuando llega el momento de pagar, ¿saben qué hacen? O no pagan, o emiten para pagar y generan inflación. Nosotros preferimos mantener un bono menor pero sustentable que pagar uno más grande que después explote en inflación y termine perjudicando a los mismos jubilados. Este bono está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo. También se paga de manera proporcional a jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores hasta alcanzar un tope determinado. Según lo establece el decreto 848/2025, quienes tengan haberes hasta 340.879 pesos reciben el bono completo, garantizando un ingreso base de 410.879 pesos. A partir de ese monto, el refuerzo se reduce progresivamente hasta desaparecer cuando el haber supera el tope establecido por la normativa vigente. Es decir, estamos focalizando el gasto en quienes más lo necesitan. No es que le damos bono a todo el mundo por igual, independientemente de cuánto cobren. Es un esquema progresivo y responsable. Ahora repasemos el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026, porque acá es donde la gente necesita información precisa para organizar su economía familiar. Las pensiones no contributivas van a comenzar a cobrarse desde el viernes 9 de enero, según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo también van a iniciar el cobro ese mismo día. En tanto, quienes perciben ingresos superiores al haber mínimo van a comenzar a cobrar a partir del viernes 23 de enero. Es importante que recuerden que AUO, SUAF y tarjeta alimentar siguen el calendario de quienes cobran hasta la jubilación mínima. Esto significa que no hay sorpresas, no hay cambios de cronograma, no hay demoras. El sistema funciona como un relojito. ¿Y saben por qué funciona así? Porque tenemos superávit fiscal. Cuando hay plata, se puede pagar en tiempo y forma. Cuando no hay plata y se gobierna con déficit, es cuando aparecen las demoras, los cronogramas alternativos y toda esa serie de mentiras que los jubilados sufrieron durante décadas. En cuanto a los montos, y acá voy a ser muy específico para que no haya confusiones, a partir de enero de 2026, el haber mínimo va a pasar de 340.879 a 349.299 pesos. Con el bono de 70.000 pesos, el ingreso bruto total va a ser de 419.299 pesos. Sin embargo, al descontar el aporte a PAMI,
El ingreso neto de bolsillo va a ser de aproximadamente 408.820 pesos. Y acá hay un punto que es fundamental que entiendan en la práctica: el aumento real que perciben quienes cobran la mínima no alcanza el 2,47%, sino que se reduce alrededor del 2,05% debido al congelamiento del bono. ¿Por qué es importante que entiendan este detalle? Porque nosotros no les mentimos. Otros gobiernos anunciaban aumentos del 50% y después la gente se daba cuenta de que en realidad cobraba menos que antes por la inflación. Nosotros les decimos exactamente qué van a cobrar y por qué. La jubilación máxima también se va a actualizar en enero. Va a pasar de 2.290.000 y 3.796 a 2.350.453 pesos, reflejando el aumento del 2,47%. Por su parte, la pensión universal para el adulto mayor se va a incrementar de 272.703 a 279.439 pesos. Con el bono, el ingreso total va a ser de 349.439 pesos, lo que representa un aumento real cercano al 1,97%. Estos porcentajes muestran cómo el impacto del bono congelado reduce la mejora efectiva en los ingresos totales. Y esto es algo que reconocemos, pero que forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal. Pero acá viene algo que tal vez no sabían. ¿Saben cuánto costaba el sistema previsional antes de que llegáramos? Representaba más del 11% del PIB. ¿Saben cuánto representa en países desarrollados? Entre el 8% y el 10%. Es decir, teníamos un sistema que era insostenible y que además funcionaba mal. Las pensiones no contributivas por vejez y por discapacidad también se van a actualizar. El haber mensual va a pasar de 238.615 a 244.509 pesos. Al sumarse el bono de 70.000 pesos, el ingreso total va a alcanzar los 314.509 pesos, con un aumento efectivo del 1,91%. En el caso de las madres de 7 hijos, el haber va a ser equivalente a la jubilación mínima, 349.299 pesos más el bono, alcanzando un total de 419.299 pesos, con un aumento real del 2,05%. Digamos, el monto de 419.299 pesos es el ingreso bruto más bajo garantizado del régimen contributivo general de ANSES en enero de 2026. Esto implica que quienes tengan un haber mensual inferior a esa cifra van a recibir un complemento para alcanzar ese monto. De esta forma, el sistema busca sostener un piso mínimo de ingresos. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de 419.299 pesos, no estamos hablando de cualquier cosa. En muchos países de la región, ese monto representaría un salario de clase media. Es decir, Argentina, aún con todos los problemas que heredamos, sigue teniendo un sistema previsional que garantiza ingresos dignos a sus jubilados. Las asignaciones familiares del SUAF también se van a ajustar un 2,47%. La asignación por hijo en el primer tramo de ingresos va a pasar de 61.252 a 62.765 pesos. En el caso de hijos con discapacidad, el monto se va a incrementar de 199.434 a 204.360 pesos. Estas prestaciones alcanzan a trabajadores registrados, jubilados, pensionados, monotributistas y beneficiarios de la prestación por desempleo. El ajuste mantiene la lógica de movilidad, aunque su continuidad va a depender del debate parlamentario. Pero acá hay algo que es fundamental que entiendan sobre las asignaciones familiares. Durante los gobiernos populistas, estas asignaciones se convirtieron en una herramienta clientelar. Se repartían sin criterio, sin control, y muchas veces terminaban en manos de personas que no las necesitaban realmente. Nosotros estamos ordenando todo este sistema. La asignación universal por hijo también se va a actualizar en enero. El monto por menor de edad va a ser de 125.518 pesos y para hijos con discapacidad va a alcanzar los 408.750 pesos. Como cada mes, ANSES va a retener el 20% del monto hasta la presentación de la libreta, por lo que el pago directo va a ser de 100.414 y 326.964 pesos, respectivamente. ¿Y saben por qué se retiene el 20% hasta la presentación de la libreta? Porque queremos asegurar que los chicos vayan a la escuela, que tengan los controles médicos al día,
que realmente reciban los beneficios para los cuales están diseñadas estas políticas. En la zona austral, los montos son mayores debido al adicional por zona desfavorable. En la zona austral, la AUECHI por menor de edad va a ser de 163.173 pesos con un pago directo de 130.538 pesos. Para hijos con discapacidad, el monto va a ascender a 531.316 pesos con un pago directo de 425.052 pesos. Fíjense la diferencia de montos entre la zona austral y el resto del país. Esto no es casualidad. Es un reconocimiento a las condiciones más difíciles que tienen que enfrentar las familias que viven en la Patagonia, donde todo es más caro y las distancias son enormes. Además, el complemento leche del Plan 1000 días también se va a ajustar por movilidad y va a pasar de 46.199 a 47.340 pesos. Este beneficio se otorga automáticamente a titulares de AUE con hijos menores de 3 años gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. El Plan 1000 días es una de las políticas más importantes que tenemos, porque sabemos que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de los chicos. Y acá quiero ser muy claro, nosotros no creemos en dar plata por dar plata. Creemos en políticas que realmente generen desarrollo y oportunidades para las familias argentinas. Ahora, necesito explicarles algo que es fundamental para entender todo este panorama. El INDEC confirmó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, consolidando una tendencia de desaceleración, aunque con impacto directo en el poder de compra de los ingresos fijos. Fíjense que cuando nosotros llegamos al poder, la tasa de inflación corría al 1,5% diario. Si ustedes toman la inflación mayorista, que es la que se adelanta, fue del 54% mensual. Si miran el desequilibrio monetario que tenía el Banco Central, que tenía cerca de 4 bases monetarias venciendo en un día, es decir, que podíamos multiplicar la cantidad de dinero en un día, más el equivalente de 9 bases monetarias en deuda, en pesos venciendo a menos de 3 meses. Teníamos todas las condiciones dadas para que la tasa de inflación pudiera ir a niveles que oscilaban entre el 15.000% y el 20.000%. Y hoy estamos hablando de una inflación del 2,5% mensual. Es decir, hemos logrado una reducción fenomenal de la inflación, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. ¿Saben qué significa pasar de una inflación del 1,5% diario a 2,5% mensual? Significa que evitamos una hiperinflación que hubiera destruido todos los ahorros de los argentinos, que hubiera pulverizado los saberes previsionales y que nos hubiera convertido en Venezuela. La política monetaria tiene un rezago que oscila entre los 24 y los 26 meses. Y para aquellos que maliciosamente desde el periodismo sacan mal la cuenta porque dicen, bueno, ya llevan 20 meses, ya se tendría que haber terminado la inflación, les aclaro, es desde el momento en el cual se frenó la emisión monetaria. Nosotros no solo hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, sino que lo hicimos además en tiempo récord. El otro día Toto contaba que en una reunión de los ministros de Economía del mundo estaba el ministro del Reino Unido y decía que tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PIB y que iba a corregir 1 punto por año, y todos lo aplaudían. Nosotros hicimos déficit cero en un mes. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que logramos? Lo que otros países planifican hacer en 5 años, nosotros lo hicimos en 30 días. Y no fue con magia. Fue con decisiones políticas valientes que nos costaron muchísimo en términos de popularidad, pero que eran absolutamente necesarias. Cuando heredamos el gobierno, el Banco Central tenía pasivos por más de 45.000 millones de dólares. Hoy esos pasivos se redujeron a menos de 25.000 millones, es decir, los argentinos decidieron deshacerse de más de 20.000 millones de dólares en pesos porque no confiaban en la moneda local. Y a pesar de esa corrida fenomenal, a pesar de que nos atacaron con todo lo que tenían, el programa resistió. Y no solo resistió, sino que salimos fortalecidos. Hoy el riesgo país está en mínimos históricos, el dólar blue prácticamente desapareció y la brecha cambiaria es mínima. Digamos, sé que muchos jubilados y pensionados están preocupados por el poder adquisitivo de sus saberes, y los entiendo perfectamente. La falta de actualización del bono continúa siendo un punto crítico, ya que limita la capacidad de recuperación frente al avance de los precios. Pero acá necesito que entiendan la lógica de nuestra gestión. Nosotros no podemos prometer aumentos
que no podemos financiar genuinamente. El populismo de los gobiernos anteriores consistía precisamente en eso, prometer aumentos financiados con emisión monetaria, lo que después se traducía en inflación que se comía cualquier mejora nominal. Cuando ustedes ven que el aumento real que perciben quienes cobran la mínima se reduce alrededor del 2,05% debido al congelamiento del bono, eso es producto de una decisión política consciente. Preferimos ser honestos y mantener un esquema sustentable a generar expectativas falsas. La realidad es que estamos en un proceso de transición hacia una economía más sana, donde los aumentos estén respaldados por crecimiento genuino de la economía y no por artificios fiscales que después explotan en las manos de los contribuyentes. Miren, el sistema previsional argentino necesita reformas estructurales profundas. No podemos seguir sosteniendo un esquema que tiene fallas de diseño fundamentales y que compromete la sustentabilidad fiscal del Estado. El monto de 419.299 pesos como ingreso bruto más bajo garantizado del régimen contributivo general de ANSES en enero de 2026 representa un esfuerzo fiscal enorme. Quienes tengan un haber mensual inferior a esa cifra van a recibir un complemento para alcanzar ese monto, lo que significa que el Estado está subsidiando la diferencia. De esta forma, el sistema busca sostener un piso mínimo de ingresos, pero necesitamos ser realistas sobre los costos que esto implica y la necesidad de generar incentivos para que más argentinos contribuyan al sistema formalmente. Por eso estamos trabajando en una reforma laboral que facilite la creación de empleo registrado y en una reforma previsional que haga sustentable el sistema en el largo plazo. No podemos seguir pateando los problemas para adelante. Digamos, cada peso que gastamos en el sistema previsional sale de los impuestos que pagan los contribuyentes argentinos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de administrar esos recursos de la manera más eficiente posible. El debate parlamentario sobre el presupuesto 2026 va a ser fundamental para definir el futuro de estas prestaciones. Y ahí es donde los legisladores van a tener que decidir si apoyan un esquema responsable y sustentable o si prefieren volver a las recetas populistas que nos llevaron al borde del abismo. La continuidad de las asignaciones familiares, su eventual desvinculación del índice de inflación y todas estas decisiones forman parte de una estrategia integral de ordenamiento del gasto público. No estamos hablando de ajustar por ajustar, estamos hablando de crear las condiciones para que Argentina pueda crecer de manera sustentable y generar los recursos genuinos que permitan mejorar realmente el bienestar de todos los argentinos. En síntesis, lo que van a cobrar los jubilados y pensionados desde el 9 de enero de 2026 es el resultado de aplicar las reglas vigentes de manera transparente y responsable. No hay sorpresas, no hay magia, no hay plata que cae del cielo. Hay un gobierno que decidió terminar con la demagogia y empezar a decir la verdad, aunque duela, porque preferimos ser criticados por ser honestos que ser aplaudidos por mentir. La realidad es que Argentina está en un proceso de transformación profunda. Hemos bajado la inflación de manera dramática, hemos equilibrado las cuentas fiscales y estamos creando las bases para un crecimiento genuino y sustentable. Los jubilados y pensionados van a tener la tranquilidad de cobrar en tiempo y forma, con aumentos que respetan la fórmula de movilidad vigente y con un bono que, aunque congelado, sigue siendo un complemento importante para los haberes más bajos. Pero sobre todo van a tener la certeza de que este gobierno no va a comprometer el futuro del sistema previsional con medidas demagógicas que después exploten en inflación y crisis fiscal. ¿Y saben qué es lo más importante de todo esto? Que por primera vez en décadas, cuando un jubilado va al banco a cobrar su haber, sabe exactamente cuánto va a recibir. No hay sorpresas de último momento, no hay se suspenden los pagos hasta nuevo aviso, no hay cambios de cronograma por falta de fondos. Esa tranquilidad, esa previsibilidad no tiene precio porque los jubilados argentinos sufrieron durante décadas la incertidumbre de no saber si iban a cobrar, cuándo iban a cobrar o si lo que cobraran les iba a alcanzar para algo. Nosotros rompimos ese círculo perverso y lo hicimos sin prometer milagros, sin mentir, sin generar expectativas falsas. Lo hicimos con trabajo, con responsabilidad fiscal y con un profundo respeto por los argentinos que construyeron este país. Por eso, cuando vean a algún político prometiendo bonos de 200.000 pesos o aumentos del 100%, acuérdense de esta conversación. Acuérdense de esta conversación. Acuérdense de que nosotros les dijimos siempre la verdad
y que cumplimos con lo que prometimos. Porque, como siempre digo, no hay plata. Y cuando no hay plata, lo que corresponde es ser responsables, no prometer lo que no se puede cumplir. Argentina va a ser grande nuevamente, pero va a serlo sobre bases sólidas, no sobre castillos de naipes populistas que se desploman a la primera turbulencia. Y cuando eso suceda, cuando Argentina vuelva a ser próspera, los jubilados van a ser los primeros en beneficiarse, porque van a vivir en un país donde sus ahorros valen, donde su moneda es estable y donde el sistema previsional es sustentable para ellos y para sus hijos. La información que les he brindado es oficial, está verificada y refleja el compromiso de este gobierno con la transparencia y la responsabilidad fiscal, porque los argentinos de bien se merecen un presidente que les diga la verdad, aunque no sea lo que quieren escuchar. Y esa verdad es que estamos construyendo una Argentina mejor, más justa y más próspera para todos.